Gracias. Vamos a charlar con el jefe de gabinete de la Municipalidad de la Ciudad de Salta, Juan Manuel Chalave. Creo que el tema principal tiene que ver con la presentación del presupuesto que ha llegado al Consejo Deliberante. El secretario de Hacienda Furió ha llevado obviamente toda la argumentación de cómo se armó ese presupuesto, pero me parece que estamos muy cerca de cerrar el año también, y con esto se van a cerrar también los 2 primeros años de la gestión de Emiliano Durán al frente de la municipalidad, así que vamos a tener para hablar con él de varios temas que seguramente son de su interés. Así que, Juan, gracias por estar aquí. ¿Cómo te va? Gracias. Buen día. A vos, Juan, y equipo, gracias por la invitación. Bueno, el presupuesto hemos estado siguiendo algunos números. Me llamó mucho la atención el énfasis que se va a poner en la obra pública, es donde va a ir el gran porcentaje, pero se habla mucho de la disminución en gastos corrientes. Sí. ¿Esto qué significa? ¿Qué son esos gastos corrientes? Así es. Bueno, la verdad que un trabajo arduo de todo nuestro equipo, del gabinete, por supuesto del secretario de Hacienda, Facundo Furió, para presentar, este lunes presentamos en el Consejo Deliberante el presupuesto. Estamos hablando de un presupuesto de 286 mil millones de pesos. Bien, vos lo decías, el eje central de en dónde va a ir ese dinero va a ser a la obra pública. Más de 100 mil millones está previsto que vayan a la obra pública. Para que la gente tenga una idea, es el 38%, un poco más de 1 de cada 3 pesos irá a la obra pública, centralmente por lo que hablábamos un poco fuera de aire, esto de las necesidades con las que nos encontramos una ciudad que no para de crecer, que tiene más de 600.000 habitantes, que tiene muchas necesidades en términos de infraestructura básica como el cordón cuneta, en la vereda, el pavimento, la iluminación, la recuperación de los espacios verdes. También nosotros nos encontramos, vos decías, estamos llegando ya a los 2 años de gestión, nos encontramos con una ciudad muy deteriorada en los últimos, en la última gestión, que se dejó estar y se dejaron de lado las prioridades, como era una simple repavimentación, o como un bacheo, o como un enripiado en barrios populares donde todavía no llega el pavimento. Y bueno, nosotros los 2 primeros años nos enfocamos en eso, nos enfocamos en las verdaderas prioridades y en una agenda que tenían los vecinos por el diálogo, por el contacto que tenía Emiliano y su equipo con los vecinos. Y ahora estos 2 años, está planteado, los 2 años que vienen, estamos planteando obras que trasciendan en términos de obras que vayan quedando de infraestructura para los vecinos. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Este año se está finalizando una gran obra que, si todo sale bien, falta 1 o 2 meses, como el Plan Vial Zona Sur, que se contempló más de 8,5 kilómetros de repavimentación, pero no solo fue una repavimentación, fue con una mirada integral de agarrar la avenida Excombatientes y recuperar los espacios verdes, iluminarla de mejor manera. Habían más de 10 espacios verdes que no estaban integrados a ese plan, y tanta gente, son más de 60.000 los vecinos que viven en zona sur, ni hace 20 años no se hacía ninguna obra de ese tipo en esa zona. En los ingresos a los barrios habían muchos ingresos ilegales que también generaban algunos siniestros viales, nudos viales, intersecciones en esos barrios. Era muy importante trabajar. El año que viene, para el 2026, está contemplado en un proyecto similar en la avenida Bolivia, en la zona norte de la ciudad, y las colectoras y los ingresos, en trabajar sobre las colectoras y los ingresos a los barrios de zona norte. Está contemplado un plan que vaya también por la avenida Asunción, desde el peaje hasta la avenida San Martín, con la recuperación de la calzada. Cuando hablo de recuperación, hablo de la repavimentación de la calzada, los ingresos a los barrios aledaños, mejorar la iluminación, hacer dársenas de colectivos, para que sea más seguro el uso del transporte público.
también recuperar los espacios verdes, recuperar las veredas, recuperar las veredas de la zona, y también un plan que sin duda va a cambiar en camino a San Luis es el nudo vial que se va a trabajar con el sector privado, también con muchos barrios privados de la zona, el nudo vial de San Luis. Uh-huh. Que básicamente hoy quien va a San Luis un sábado y domingo sabe que es imposible. Es imposible, uh-huh. Es absolutamente imposible. Con el crecimiento demográfico que hubo hacia esa zona, con el crecimiento también de los barrios privados, muchas veces se planificó, desde el Estado se planificó, y en los últimos años también se había planificado, sin tener en cuenta eso, sin tener en cuenta que se hacía un barrio privado, se hacía un loteo, y no se tenía en cuenta la infraestructura que se necesitaba para ingresar a uno de esos barrios. ¿En San Luis qué se va a hacer? Porque la verdad que un sábado o un domingo... Es imposible. Es 20 minutos o 30 minutos parado como mínimo, ¿no? Lo que se va a comenzar a hacer en una primera instancia es la costanera, que va a unir la ruta 51 uh-huh. con la ruta 99. Con la ruta 99... Y se va a tener un camino alternativo para llegar hasta la circunvalación oeste. Sí, claro. Y yo creo que va a ser, sin dudas, muy aliviador para toda la gente que vive en esos barrios, toda la gente que va a San Luis o pasando San Luis. Digo, hay que comenzar a integrar y hay que comenzar a pensar y tener una visión más integral de lo que es Salta, que es el Gran Salta, que tenemos... ciudades ya muy cerca, hablamos de Rosario de Lerma, Quijano, ¿no? Cerrillo, uh-huh. San Lorenzo. Bueno, tenemos un gran desafío en ese sentido, y por eso hablo de obras que trasciendan, no obras que van a hacer trascender la gestión, porque uno no puede entender de que hay un antes y un después de una intendencia o de una intendencia en este caso. Lo que uno tiene que entender es que son obras que van a permitir a otra gestión continuarla, que muchas veces eso no cuesta desde la política, entender esto, entender de que política de Estado, que se llama. Cuando uh-huh. llega uno, no es que comienza la historia de la ciudad de Salta, no, bueno, uno ve lo que se hizo bien, vamos a mejorarlo, vamos a sumarle, lo que se hizo mal, corregirlo. Y tenemos la expectativa de que eso pase cuando pase la gestión de Emiliano, que continúen esas obras que son necesarias uh-huh. para los salteños. Juan, hay 2 o 3 cosas que tienen que ver con problemas estructurales de Salta que no están relacionados directamente con la municipalidad. No sé, ejemplos, el tema de lo que pasa con el agua, que permanentemente tiene problemas porque tiene cañerías muy viejas en muchísimas zonas. Entonces, la interrelación de trabajos entre la Municipalidad de Agua del Norte para que no se rompa una calle que ha sido pavimentada, creo que en algún momento se empezó a conversar para que se arreglen primero las cañerías. Creo que muchas de las calles que repavimentaron primero se hicieron todos los trabajos de cambio de cañerías, ¿no? Así es. Hay un gran desafío en ese sentido, porque estamos hablando de cañerías que tienen más de 50 años y que, por supuesto, diciéndolo mal y pronto, están explotadas por debajo, las calles están explotadas por debajo. Hay un trabajo de coordinación muy bueno con Aguas del Norte, pero que sin dudas hay que afinar muchísimo más el lápiz. Vos lo decías, hay obras que nosotros las iniciamos y que ya sabíamos que íbamos a tener que arreglar en las cañerías, entonces ya se coordinó previamente. Lamentablemente hay cañerías que colapsan después de una repavimentación o después de un bacheo. Lamentablemente hay cosas que escapan al análisis previo. Uh-huh. Sí nos pasó en algunas calles, pero la verdad que es un trabajo que sin dudas requiere de mucha coordinación, requiere de mucha inversión también, te lo decía fuera ¿Cuánto cuesta la repavimentación? No te digo, la pavimentación y la repavimentación de una cuadra. Hoy repavimentar una cuadra es alrededor de 40 millones de pesos.
Es sin duda importante. Sí, claro. Una repavimentación, hablamos de una repavimentación cuando se arregla la carpeta previa a la que está y se le pone una carpeta por encima, y hoy pavimentar una cuadra de cero son sin duda más de 100 millones de pesos. Es una obra sin duda muy cara porque se hace la preparación, primero hay que hacer el cordón cuneta, se hace lo que se llama un paquete estructural después la carpeta, es un trabajo sin duda muy importante, y que hoy lamentablemente con los recursos que cuenta la municipalidad y también la provincia, en un contexto económico muy complicado y en un contexto en el que por ejemplo, nuestra gestión no recibió un solo peso del Estado Nacional, es difícil, nos cuesta. Entonces, cuando Emiliano va a un barrio, cuando alguno de sus funcionarios, cuando uno va a un barrio, los vecinos te piden pavimentar la calle, que por supuesto es un sueño para muchos barrios, uno le tiene que ser honesto y decir, bueno, el año que viene, sin dudas, va a ser un gran paso que vamos a dar en muchos barrios populares, y está contemplado más de 10.000 millones de pesos, una inversión de 10.000 millones de pesos en cordón cuneta en vereda, que sin duda el cordón cuneta y la vereda le cambia la vida a la gente. Sí, porque claro, distinto es cuando gente que vive sin tener pavimento encamina 2, 3, 5 cuadras para llegar al colectivo en un día lluvioso y llega todo embarrado, a ir caminando por la vereda y llega con los zapatos, las zapatillas y el delantal limpio. Bueno, el tema es que la municipalidad no tan solo tiene que encarar obra pública, ¿no? Porque, digamos, tiene un montón de otros desafíos, como atender, no sé, temas de desmalezamiento, por ejemplo, que es todo un tema ahora, empieza, ¿no? Ya empieza la parte más fuerte de la temporada. Pero además tiene que atender cuestiones que tienen que ver, no sé, con los aspectos culturales de la ciudad. Bueno, se ha inaugurado esta parte de la palúdica, que la verdad que ha quedado muy lindo eso, que se están haciendo muy buenos espectáculos, se recupera un espacio verde. Pero bueno, ¿cómo se hace con eso, digamos, para ir atendiendo todo esto otro? Mirá, lo que primero nosotros nos pusimos como objetivo en nuestra gestión ya hace casi 2 años era atender las prioridades. Sabíamos que habían sido desatendidas en la última gestión las prioridades, y me refiero a las prioridades con el arreglo de calle, con la iluminación y con el cuidado de los espacios verdes. Lo que vos decías hace rato, iluminación, barrido, limpieza y las calles. Después, cuando uno comienza a atender esas cosas y va resolviendo muchas cosas, y eso los vecinos, y le agradecemos mucho la paciencia que tienen los vecinos para cuando alcanzan las obras, para cuando se están haciendo las obras, porque sabemos también muchas veces que es un inconveniente cuando uno corta media calzada o cuando uno está interviniendo su vereda. Cuando uno pasa esas cosas y se comienzan a naturalizar, que se tendrían que naturalizar, que es el trabajo y son las competencias municipales, también hay muchísimas demandas, como vos decís, que el Estado de alguna manera tiene que cubrirlas, y tiene que ver con las cuestiones de la recuperación de los espacios públicos y de los espacios verdes. Pero recuperación ¿para qué? No recuperación para que esté bonito, recuperación para darle vida. Hoy se recuperó la palúdica, y es una primera etapa porque la idea es rodear esos edificios que tienen alrededor de la plaza que inauguramos hace unos pocos meses. La idea es recuperarlo y revitalizar esa zona, que sea una zona comercial. Tenemos al frente el Paseo Güemes. Revitalizarlo comercialmente y culturalmente, que sea un espacio en que puedan haber espectáculos libres, gratuitos, al aire libre. Recuperamos el Dino Saluzzi, el ex matadero, un lugar que estaba totalmente desaprovechado. Hoy es un espacio también cultural, que lo usa mucha gente del ambiente, que se puede usar socialmente, que hay muchas escuelas, organizaciones y demás que hoy van, piden un turno y lo pueden utilizar. Y que lo estamos mejorando continuamente. Y así un montón de espacios públicos, espacios verdes. Te puedo hablar del anfiteatro de Alto La Viña que recuperamos en la zona oeste alta, o un anfiteatro que armamos al aire libre, que
que recuperamos en Gauchito Gil, en la zona sudeste de la ciudad. Son muchas cosas que después no es recuperarla, dejarla bonito y abandonarlo, sino es darle vida. En darle vida, ahí uno tiene el desafío de, primero, de abrir el juego. No es decir, me lo quedo yo para mi uso. No, yo lo abro y lo ofrezco a los sectores culturales, a las organizaciones, a quien lo quiera usar, a quien lo quiera dar un buen uso. Siempre le pedimos, cuídenlo el lugar, y a los vecinos principalmente. Te puedo hablar, ahora charlando con vos, pienso en los espacios públicos que recuperamos, en los espacios verdes que recuperamos, en los playones deportivos que estamos recuperando, que tienen muchísima vida en los barrios, muchísima vida, que era iluminarlo, cercarlo bien, pintarlo, dejarlo bonito, para que los chicos lo puedan usar. Pienso en la Plaza Alvarado, yo tengo hijos chiquitos. La Plaza Alvarado, hace 3 años, era una oscuridad absoluta. Hoy tiene lugares para irse a sentar, tiene juegos dentro de la Plaza Alvarado, tiene una iluminación que quedó increíble, y eso no es recuperarlo y dejarlo bonito, es recuperarlo para darle vida. Ahora, la recuperación en algún momento, digamos, en los espacios verdes generaban conflicto, digamos, había conflictividad. Hemos visto como alguna toma de decisiones, digamos, con costo político, muchas veces, sí, claro, que no se tomaban por cuestiones políticas. Y en esto me estoy empezando a acordar de algunas cosas, como que desalojaron gente que tenía ocupada con, no sé, con cualquier cosa, con actividades comerciales, o que simplemente habían armado un fondo, su casa en espacios públicos. Pero se han tomado decisiones, digamos, con, para decirlo de alguna manera, costo político, o por lo menos con tensión política. Lo del Mercado San Miguel, que me ocurre pensar en este momento, y en una última contención política como la situación con Pedro Cerrudo, por ejemplo, ¿no? Que son cosas que venían de no sé cuánto, porque empezamos a hablar del Mercado San Miguel a raíz del incendio. El tema es, ¿por qué se incendió? ¿No? Ahí empieza esta discusión, digamos. Sí. Y eso fue traumático, digamos, el tema de lo que pasó con Muratori en ese momento. Emiliano tiene mucha seguridad en términos de qué es lo que necesita y qué es lo que advierten los vecinos, por el diálogo constante. No es porque, no creo que sea un ser iluminado ni nada. Es una persona que trabaja mucho, que sabe dialogar y sabe escuchar principalmente. Y nosotros venimos atendiendo, como equipo venimos atendiendo, que hay cosas que no funcionan, que hay cosas que ya pasaron, que hay cosas que se podrían haber evitado, y la gente en ese sentido, los vecinos no piden mucho, piden orden, piden seguridad, y en esa vía es donde van nuestras decisiones, que como bien vos decís, las decisiones no conforman a todo el mundo, y somos conscientes de eso. Hoy que el mercado tenga una administración en medio de toda la situación de tensión permanente que tenemos, de estar en medio de una obra absolutamente necesaria, que se haya planteado como objetivo después del incendio que ocurrió hace más de 1 año, se haya planteado como objetivo que nadie pierda su fuente laboral, pero a su vez que se pueda continuar con la obra. Si vos me preguntás, después del 6 de noviembre, para uno era tan difícil y tan impensado decir, hoy llegamos a una situación, por supuesto, de tensión constante, en la que hoy pudimos trasladar a más de 200 puesteros al pasaje Miramar y estén trabajando, que no hayan perdido su fuente laboral, y que paralelamente haya una parte de los puesteros que están trabajando hablamos del Mercado San Miguel, ¿verdad? Sobre la San Martín, sobre el ingreso a la San Martín, sobre el ingreso de la Florida, y que paralelamente se esté haciendo la obra en un buen ritmo, en un avance que nosotros consideramos positivo. Ya estamos en un casi 30% de la obra. La verdad que es muy bueno. Bien vos lo decís, todas estas cuestiones tienen costo político. ¿Qué pasó con el mercado? El mercado se incendió por un montón de irregularidades y por un montón de negligencia. Un hecho totalmente que podría haber sido evitable. Uh-huh. Totalmente evitable. ¿Qué había que hacer? Había que tomar una decisión firme.
costó muchísimo en medio de mucha tensión, en una situación que genera mucha tensión sacar a alguien tan importante como era en ese momento el señor Muratorio para el mercado, y uno pensaba, no lo va a poder sacar nadie. De igual manera, lo que vos decís ya más internamente dentro de la municipalidad, con el señor Cerrudo de la UTM. Un señor que tiene más de 30 años con licencia gremial, y para que la gente lo entienda, cuando uno tiene licencia gremial no se presentan en su lugar de trabajo. Más de 50 años como empleado municipal, y uno dice, che, ya llegó tu tiempo, ya llegó tu momento en el que tenés que dar un paso al costado. Bueno, son decisiones que sin duda tienen un costo político, pero somos conscientes de que es algo que nos pide la gente en términos de... Le pide a quienes tienen la capacidad y la posibilidad de tomar decisiones. Juan, no te quiero quitar mucho más tiempo, pero volvamos al tema del presupuesto con el que iniciamos. ¿Qué significa la reducción de gastos corrientes? Gastos corrientes tiene que ver con los gastos de sueldo, con los gastos de transporte, con los gastos de viáticos, y proporcionalmente, desde el diciembre del 2023 a donde vamos a llevar el presupuesto 2026, a diciembre 2023 contra diciembre 2026, se va a achicar de un 84% a un 60% en los gastos corrientes. ¿Qué significa eso? Que proporcionalmente nosotros, cada peso que ingresa al municipio, ya sea por la recaudación propia, que es más de un 50%, por los convenios que se hace con los convenios que se hace con la provincia, por la inversión privada, o por la coparticipación que manda la provincia, de ese peso que entra, fuimos volcando cada vez más a la obra pública, destinando cada vez más a la obra pública. Para nosotros era un número impensado el año pasado, y creo que sin duda fue histórico, que de cada 3 pesos que entraron a la municipalidad, casi uno, el 28%, fue a parar a la obra pública. Entonces, por supuesto, se ve mucho repavimentación, mucho bacheo, mucho enripeado. Pudimos iniciar la obra del mercado, pudimos hacer la avenida Excombatientes, y quiero dejar algo en claro, sin endeudarnos. ¿Esto qué es? ¿Mejoraron en los niveles de recaudación? ¿Decidieron modificar el tipo del gasto? Se mejoró la recaudación, y uno también, y nosotros usamos mucho la palabra, y cada discusión que tenemos internamente en el equipo, y Emiliano baja mucho esto, veamos las prioridades. Vamos a las prioridades. Yo quiero recordarte que cuando uno por ahí ya le queda muy lejano, pero cuando ingresó Emiliano se recortaron todos los gastos que tenía los funcionarios. Llámese el pan que cada funcionario tenía, el pancito de la panadería social, y que parecen tonterías, ¿no? Pero uno va sumando. El celular se lo paga cada funcionario, el combustible se lo paga cada funcionario. Yo ando en mi auto, Emiliano anda en su auto, el secretario de Obras Públicas anda en su auto. Ahora, para el 2026 se decidió recordar también los viáticos. Era chico el gasto, pero los viáticos y todo lo que es en transporte para los funcionarios, se quiere hacer una capacitación, buenísimo, lo apoyamos, pero que cada funcionario se abone esa capacitación. Sin dudas, tiene que ver con un esquema de prioridades en la que uno decide, insisto sobre algo, tiene tantas necesidades la ciudad, y el presupuesto es corto, el presupuesto es limitado, que uno tiene que elegir en qué gasta. Bueno, nosotros decidimos gastarlo en la obra pública. Juan, nos han quedado muchísimas preguntas, pero nos falta mucho tiempo también, así que gracias por venir, y te invitaremos seguramente después para que lo podamos hacer un poco más extenso. Por favor. Y con varios temas más. Un gusto. Hasta cualquier momento, muchas gracias.